para entender la fisiopatología es importante recordar la anatomía. Entonces, la pleura es una membrana serosa y tenemos dos tipos de pleura, que es la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral se encuentra adherida al pulmón y la pleura parietal a la pared torácica, al diafragma y al mediastino. Entonces, entre ambas pleuras hay un espacio pleural, y en este espacio pleural hay una mínima cantidad de líquido que está producida por algunas presiones que después vamos a hablar. ¿Y cuál es el contenido de este líquido? Pues son proteínas en baja cantidad, leucocitos de 1000 a 2000, en promedio 1700, y el pH pleural es igual o mayor que el pH de la sangre, y esto sucede porque en este espacio pleural hay mayor bicarbonato. Entonces, para que haya un líquido pleural mínimo, tiene que haber un equilibrio entre la producción y la reabsorción. Esta producción de líquido está dada a nivel de la pleura parietal por la circulación sistémica, también por los espacios intersticiales del pulmón o la cavidad peritoneal, y también por la pleura visceral, que está dada por la arteria pulmonar. La reabsorción de este líquido lo hacen los vasos linfáticos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esta producción y en la reabsorción. Ya entendido todo esto de dónde sale el líquido pleural, vamos a entender ahora la regulación. Esta producción está regulada por presiones y también por la permeabilidad del capilar. Tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Qué es la presión hidrostática? Pues es la fuerza que ejerce la sangre a la pared, y la presión oncótica es la fuerza que ejercen las proteínas para la entrada del líquido. Entonces, cuando hay una alteración de estas presiones, va a haber bien entrada del líquido, va a haber salida del líquido, o que el líquido ya no ingrese al vaso. Cuando hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, me genera un líquido que es el trasudado, porque solo hay salida de líquido. A diferencia que cuando hay alteración de la permeabilidad del capilar, que generalmente está causada por alguna infección que me genera una inflamación, y hay exudado, porque acá hay aumento del espacio entre las células endoteliales y sale células, sale proteínas. Entonces, cuando hay alteración entre la presión y la permeabilidad capilar, genera un derrame pleural. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Pues simplemente es un aumento del líquido en el espacio pleural. Aquí vemos una imagen ya donde nos indica las presiones. Por ejemplo, acá la presión hidrostática en la pleura parietal es más 30, pero al aumentarse al 35 sale líquido acumulándose en el espacio pleural. Y a diferencia de la presión oncótica, que en el espacio pleural es parietal es más 34, y en el espacio pleural 29, entonces hay una disminución, ya se queda el líquido, ya no llega a salir y hay un acúmulo de líquidos. En resumen, acá tenemos el derrame pleural, según su etiología, puede ser trasudado o exudado. El trasudado surge por una alteración de las presiones y el exudado por aumento de la permeabilidad o disminución del drenaje linfático. Decimos que el trasudado es un pasaje de líquido pasivo porque solo pasa líquido, a diferencia del exudado, que es activo porque pasa proteínas y células. Recordemos que en el derrame pleural trasudado no hay alteración del epitelio ni de los vasos linfáticos, a diferencia del exudado, que sí hay alteración. Decimos que el derrame pleural trasudado es un problema sistémico, y esto debido a que no hay una alteración extrapulmonar, por decirlo así, no hay una alteración o un daño directamente de la pleura, y a diferencia del exudado, que sí hay un daño ya directamente en la pleura. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática me puede causar la insuficiencia cardíaca, la disminución de la presión oncótica, el síndrome nefrótico o cirrosis hepática, y también la diálisis peritoneal. Y cuando hay un problema local, generalmente es causado por infecciones o por neoplasias. Las infecciones pueden ser víricas o bacterianas. Las bacterianas, pues, como por ejemplo las neumonías, y hay algunas neoplasias como los mesoteliomas. Gracias. Bien, Lisbeth, bastante concreto, justo el tema. Has hecho un buen resumen, ¿verdad? Bastante detallado y muy bueno, muy listo.
Eso es justo igual que Carol, muy bien, ya lo han hecho muy bien. Igual, como le pregunté, tú dices, ¿con qué te quedas de todo lo que has expuesto? En una pequeña frase o en dos frases de repente. Pues que el derrame pleural es el aumento del líquido en el espacio pleural que está dado por una alteración en las presiones. Y también puede haber un daño en la membrana del capilar. Entonces, de acuerdo a esto, ya nos va a hacer pensar en una etiología, de acuerdo a cómo nos da el líquido ya del espacio pleural. Si es un líquido que se parece al del plasma, pensamos que es un trasudado porque solo hay salida de líquido. En cambio, si es un líquido que ya hay aumento de células o de proteínas, pensamos en un exudado porque ya hay un daño directamente en el vaso. Entonces hubo más salida de proteínas y células. Y pensamos ya en un proceso infeccioso. Muy bien, y entonces ahí solamente te faltaría complementar que pues la mayoría de trasudados son consecuencias de procesos sistémicos y la mayoría de sudados son porque hay daño local de la pleura. Simplemente Sí. eso. Pero de ahí lo has dicho todo. Muy bien, Lisbeth. Y justo ahí, como bien decía Lisbeth, se dividen pues en exudados y trasudados y es importante saber reconocerlos o diferenciarlos, ¿no? Pero ¿y cómo los diferenciamos? Y allí Nicole nos iba a hablar sobre los criterios de Light, que justo sirve para eso. ¿Tienes tu diapositiva, Nicole? Hola, sí, muy bien, voy a presentar. Hola, por favor. Me confirma que pueden ver, ¿sí? ¿Están pudiendo ver? Aún no. ¿No? Está hablando. ¿Sí se ve? Yes. Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Como mi compañera ya habló, ¿no? Es importante para diferenciar un transudado de un exudado los criterios de Light. Nosotros tenemos varios exámenes complementares para diagnóstico del derrame pleural. Temos la radiografía, la ultrasonografía, la tomografía, pero cuando nosotros no podemos decir cuál es la causa, cuando la causa no es obvia, porque hay algunas causas de derrame pleural que es obvia, que la causa sería obvia, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones clínicas, etc., a los antecedentes también. Pero cuando yo no tengo una certeza o quiero realmente confirmar cuál sería la causa, entonces yo voy a utilizar el examen de la toracocentesis diagnóstica, ¿ya? Que es utilizado, como yo dije, cuando la causa no es obvia. ¿Y qué va a hacer? Va a ayudar a diferenciar el derrame pleural en exudado o transudado, ¿ya? Y yo puedo hacer a partir de que yo tengo una lámina de líquido con por lo menos 10 milímetros, ¿ya? Y el transudado, como mi amiga ya habló, pero ya reforzando la idea, es un líquido extravasado que tiene una baja cantidad de proteínas, ¿ok? Mientras que el exudado es inflamatório o puede ser neoplásico, infeccioso, entre otras características, ¿ok? Muy bien, entonces yo voy a sacar este líquido, ¿no? Voy a hacer una toracocentesis y voy a llevar este líquido para la análisis y voy a aplicar los criterios de Light para que yo pueda decir si es transudado o si es exudado. Y acá están los criterios de Light. Yo voy a sacar este mi líquido pleural y voy a hacer un análisis. Y yo también, al mismo tiempo, ¿puede ver mi puntero? Ya. Y al mismo tiempo, yo voy también a sacar un análisis de sangre. Y yo voy a hacer una división entre mi proteína de mi líquido pleural y mi proteína seca. Esta división, se me da un resultado mayor que 0,5, entonces yo tengo un criterio de Light llenado, entonces ya puedo decir que no es un transudado, ¿ya? Y también puedo también utilizar, eso solo necesita de uno criterio para decir, ¿ya? Y también yo voy a tener el LDH del líquido pleural y el LDH sérico. Voy a hacer una división y si for maior que 0,6, também tenho, já posso dizer que tenho um critério de Light. Também há o LDH em líquido pleural, que pode dizer
que sea mayor que 2/3 del cerco, entonces también ya tengo otro criterio de la llenado. Y yo también he visto que hay otros criterios que se pueden utilizar también, pero este es el principal criterio que también hay en el Harrison, ¿ok? Pero también yo vi que hay otros, por ejemplo, hay la regla de los 2 testes, que yo puedo utilizar el colesterol de mi líquido pleural, si es mayor que 45, y también mi LDH pleural, si for 0,45 veces mayor que mi límite superior de laboratorio, ¿ok? Entonces, si yo tengo también uno de esos dos, puedo también me decir qué tipo de líquido sería, ¿ok? También hay la regla de los 3 testes, que sería la suma de estos dos, más también analizar la proteína pleural, que sea mayor que 2,9 miligramos por decilitro. Ok, esto sería todo. Bien, ya que tienes, a ver, ya tienes estos criterios de Light, ¿no? Como has visto, según lo que has revisado, necesitas tener los exámenes de líquido pleural y tener también exámenes séricos para complementar, ¿cierto? Pero tú encontraste también tal vez, o crees tú, que simplemente con el estudio del líquido pleural, si no tenemos acceso a exámenes de sangre, se podía discriminar entre exudado y trasudado en forma diferencial si no hacemos los exámenes de sangre, porque lo que pusiste es que necesitamos tanto el examen de líquido como el examen de sangre, ¿no? Sí. Habría forma. Podría, de acuerdo a los criterios de Light, necesitamos del examen de sangre para hacer esta media. Pero creo que por las proteínas y por el LDH, podríamos, por ejemplo, utilizar, no sé, en mi pensamiento, si yo no tengo la posibilidad de ninguna manera de tener el examen de sangre, yo podría utilizar estos valores, ¿no? Como los normales, yo podría tomarlos como los normales y hacer la división. Pero no sé. Bien, Nicole. Bien, gracias por tu revisión. Ahora vamos a presentar un caso clínico y bueno, de eso comento cómo hacemos la temática. Ya que no tenemos paciente, el paciente va a ser quien habla. O sea, yo voy a hacerlo de paciente. Y necesito que una de ustedes haga la anamnesis. Y no sé si alguien quiere ser voluntario para hacer el... ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí se ve. Perfecto. Entonces, antes de empezar en sí con el caso, les voy a hacer acordar. Y como les mencionaba ayer, un poquito preguntas básicas en la anamnesis, ¿ya? Muy aparte de los antecedentes, muy aparte de la afiliación del paciente, ¿no? Para lo que es la parte respiratoria, son 5 cosas que nunca debemos olvidar de preguntar, ¿ok? No les voy a desarrollar ahorita toda la parte de semiología otra vez, porque como les decía, la parte es hoy día intentar hacer algo de práctica. Pero una de ellas es la tos, ¿ok? Siempre que tenemos enfrente a un paciente respiratorio, hay que evaluar, hay que preguntar sobre lo que es la tos. La intensidad de la tos, cuando se presenta más, si tiene algún predominio horario, ¿no? Si tiene alguna característica especial, la tonalidad de la tos, ¿no? Y la tos, como ustedes recuerdan, puede ser o productiva o no productiva. Y si es productiva la tos, pues va a tener expectoración.
E igual hay que hacer toda la semiología de la expectoración, ¿no? En qué momento del día es más predominante, la cantidad de la expectoración, las características de la expectoración, si es mucoide, si es purulenta, si es mucopurulenta, ¿no? La cantidad, como les decía también. Y aparte de estos tipos de expectoración, uno sabe que también, o ustedes recuerdan que también puede expectorar no solamente secreción, sino puede expectorar sangre. Si expectora sangre, eso se llama hemoptisis. ¿Sí? Parece que la hemoptisis es la expectoración que viene por debajo del epiglotis. ¿Okay? Desde el espacio subglótico, todo sangrado desde esa área, pues se considera hemoptisis. Y con respecto a la hemoptisis, uno hay que saber diferenciarla de otros tipos de sangrado, como la hematemesis o sangrado de vía aérea superior. Y también hay que cuantificar, porque eso va a depender del manejo, si es una hemoptisis leve, una hemoptisis moderada, es una hemoptisis grave, amenazante, ¿no? Ahora, la tos o la expectoración, la hemoptisis se puede acompañar de otras cosas más, porque puede acompañarse incluso, ¿no? O puede venir solo también de disnea, que es la dificultad para respirar, ¿no? Y esa dificultad respiratoria, igual la intensidad de la disnea, ¿no? Hay una escala neumológica que es el MMRC, donde te gradúa la disnea en 1, 2, 3, ¿no? Dependiendo de la magnitud de esta. Una forma más simple es la definición de la disnea cardíaca, ¿no? Que define entre a leve, moderados a grandes esfuerzos. Cualquiera de las dos podrían tomarlo, pero lo ideal es que si estamos en la parte respiratoria tomemos la graduación como MMRC, ¿ok? Y por último, tenemos que evaluar o siempre preguntar lo que es el dolor torácico, ¿ok? La intensidad del dolor, la localización del dolor, las características del dolor, con qué se incrementa, con qué disminuye, ¿no? Todo esto. Entonces, la parte de la semiología neumológica, como ustedes ven allí, se resume en esos 5 grandes puntos. Si ustedes nunca se olvidan de preguntar esto, pues fácilmente o más que muy certeramente y más rápidamente van a poder obtener un diagnóstico y plantearse diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? No se olviden. La tos, como ustedes saben, puede ser seca o productiva, entonces tenemos que evaluar la expectoración. Y la expectoración puede ser de diferentes formas, pero también puede expectorar sangre, eso se llama hemoptisis. Eso se puede estar acompañado de disnea, que es dificultad para respirar, y también se puede acompañar o no de dolor torácico. 5 cositas, tos, expectoración, hemoptisis, disnea y dolor torácico, ¿de acuerdo? Nunca se olviden de esto, porque siempre son 5 cosas que siempre deben preguntar en todo paciente que vamos a evaluar la parte respiratoria. Y lógicamente, pues siempre tenemos que preguntar lo que son síntomas generales, ¿no? Fiebre, baja de peso, hiporesia, cefalea, manifestación de otros sistemas, si es que vemos una anormalidad o el paciente nos lo manifiesta, y hacer más incisivos en eso. ¿Ya? Entonces, en eso se va a reducir, en esos 5 puntos se reduce gran parte de lo que es la semiología respiratoria. Así que no lo olviden de hoy día hasta cuando se jubilen de médicos. ¿Ok? Ok. Necesito, como les decía, que uno de ustedes sea el médico que me va a interrogar, me va a hacer la anamnesis. ¿Sí? ¿Algún voluntario? Yo puedo. Yo puedo ser. No veo tu nombre. ¿Quién eres? Nicole Montero. Bien, Nicole, a ver, tú vas a hacerla. Imaginemos que yo viene al consultorio un paciente, ya yo voy a ser el paciente, es un varón de 45 años que no tiene antecedentes de enfermedades broncopulmonares, ¿ya? Eso es lo que te anotaron en el inicio, tienes una recepcionista que te anota esas cosas, ¿no? Es una técnica de enfermería tal vez, y te ponen en la historia eso, no tiene antecedentes de enfermedades broncopulmonares, tiene un diagnóstico de diabetes mellitus hace 5 años y se trata con metformina. ¿Qué te gustaría preguntar? Buenos días, doctora. Buenos días, señor. ¿Cuál sería el motivo de su consulta? ¿Qué está sintiendo? Doctora, tengo dolor, me duele la espalda.
Ah, te duele la espalda. Muy bien. Uhum. ¿Y siempre te duele la espalda o en algún momento específico en tu día? No, en realidad casi siempre me está doliendo. ¿Y cuál sería, tú puedes me decir la intensidad de tu dolor? ¿Te duele bastante así? Sí, antes me dolía más, cuando empezó me dolía más, pero ahora ya me está doliendo menos. Uhum. ¿Y desde cuándo empezó? Dígame. ¿Desde cuándo empezó tu dolor? Más o menos un mes, ya tengo un poquito más de repente. ¿Y cómo empezó? ¿Empezó ya fuerte o fue progrediendo así? Me empezó de una cosa leve y luego fue aumentando cada vez más, hasta hace una semana más o menos y de allí me empezó a bajar el dolor. Ok. ¿Y usted trabaja con qué, señor? Mi trabajo, yo soy profesor. Ok. ¿Usted siente algo más allá de esto? Siento algo más, aparte del dolor. Tengo un poco de tos. ¿Tos? Sí, ¿Y esa tos? más o menos ¿Esa tos cómo es? de vez en cuando me viene la tos. ¿Y cómo es esa su tos? ¿Usted siente que es más seca o es más húmeda así? Húmeda se refiere a que tengo flema. ¿Ah? Húmeda se refiere a que tengo flema. Sí. No boto flema. Esto seca. Nunca he botado flema, no tengo flema. Ok. ¿Y usted ha notado algo en su tos? ¿Algún sangre, algo así o no? Sangrado, no boto nada. Esto seca nada más, doctor. Ok. ¿Y cómo está su respiración, señor? ¿Te duele para respirar o no? ¿Está bien? Y al inicio me dolía, tiene razón, me dolía para respirar. Ahora ya no mucho, pero me dolía, al inicio me dolía para respirar, me dolía fuerte. Cada vez que respiraba me dolía. Pero ahora ya no, ya bajó. Ok. ¿Y usted siente algo más, señor? Sí, tengo un poco de fiebre Sí. y he bajado un poco de peso. Pero sí ¿Desde cuándo empezó su fiebre? ¿Desde cuándo empezó? ¿O solo hoy mismo? Igual, más o menos un mes, un poco más de repente. ¿Con fiebre? Sí. Sí, me da fiebre, tomaba clorquina, paracetamol y me bajaba. Algunos días no me da fiebre, pero casi todos los días tengo fiebre. Yo pensé que me iba a pasar, pero ya me preocupo, por eso vi. Ok. Yo pensé que era por mi diabetes. ¿Qué? Yo pensé que era por mi diabetes que tengo. ¿Usted ha tenido alguna complicación de su diabetes en estos años? Que yo sepa, no. Yo tomo mi tratamiento siempre. Ok, señor. ¿Usted tiene algo más que ha sentido de diferente para decir? Como que estoy bajando un poco de peso, algo más, fiebre, dolor, un poco de dolor de cabeza cuando me da fiebre, pero ahí no, nada más, doctor. ¿Y cómo está su alimentación? ¿Usted está logrando comer? ¿Siente hambre? ¿Bien? ¿Cómo es? No me da mucha hambre. ¿No tienes hambre? No tengo mucha hambre. No tengo mucha hambre. No lo sé. No tengo mucha hambre. Ok. Pero lo que más me preocupa es mi dolor. ¿Por qué me duele, doctor? ¿Ah? Lo que más me preocupa es mi dolor. No sé por qué me duele la espalda.
Y cuando se está durmiendo también le duele. ¿Se ya acordó alguna vez en la noche con dolor? Al inicio, como le digo, cuando respiraba me dolía, me echaba, igual me dolía. Ahora no, ya me duele menos, pero me agito un poco más. Sí me falta un poco más el aire, me agito un poco más. Ya no me duele mucho, pero me canso mucho más, me canso más, me agito más. Y cuando usted camina, ¿aumenta su dolor? Aumenta al inicio, nada más el dolor, ahora más, más es lo que me canso. Ok. Cuando camino me canso Muy más. bien. Ok. ¿Algo más, Entonces Nico? vamos a hacer algunos exámenes. No, Muy bien. no tengo nada más para preguntar. Bien, Nico, has hecho una buena análisis. Lo único que te pediría es que la has hecho Ajá. bien, has ordenado las cosas, pero lo que sí debes ordenarte un poco mejor. Cuando te viene un paciente, bueno, lógicamente vas a tener pacientes que así de la nada te van a empezar a contar, pero tú intenta ordenarte, ¿no? Y lo primero que tienes que preguntar es lo que preguntaste, que te demoraste un poquito, es ¿desde cuándo tiene la enfermedad? O sea, lo básico, aquí ya felizmente te dijeron los antecedentes, ¿ya? Pero lo primero que te deberías preguntar es siempre los antecedentes, ¿no? Si tiene alguna enfermedad antes, si ha tenido una enfermedad pulmonar antes, si alguna enfermedad que tenga, ¿no? Alergia a algún medicamento, etc. Y lo otro es siempre empezar con el tiempo de enfermedad, desde cuándo está, cuándo lo tiene, ¿ya? Para que más o menos ya te hagas una idea. Ok. Y después, posteriormente, lo que vas orientándote y vas preguntando, ¿no? Por los síntomas. Y no te faltó nada. Has preguntado la tos, has preguntado si es que hay expectoración. Como no la tiene, ya no, pues ya vas a preguntar si tiene bronquitis, has preguntado sobre la disnea, has preguntado sobre el dolor torácico, pero lógicamente hay que acordarse un poquito más de la semiología, ¿no? ¿Qué te faltó del dolor? Las características del dolor, la intensidad del dolor, hacer alguna escala, ¿no? De repente, si te duele leve o es mucho, una escala también del 1 al 10, por ejemplo, a algunos les gusta preguntar así, ¿ya? ¿En dónde se localiza más? ¿En qué lugar? Me dice, yo te digo, me duele la espalda, pero no me he preguntado en qué lado, ¿no? Y eso sería importante saber. Ya. Pero en sí has hecho una buena análisis. ¿Ok? Entonces, tienes así el paciente y tienen, como te dijo, un tiempo de enfermedad de 30 días, ¿no? Que es de una forma de inicio insidioso, pero el mismo te dice que empezó leve, luego fue aumentando, ¿no? Y el curso es progresivo, ¿sí? Acuérdate eso siempre, todas las enfermedades, acuérdense eso, ¿no? El tiempo de enfermedad, la forma de inicio y el curso siempre es importante describir. ¿Ok? ¿Y cuáles son los síntomas que tiene este paciente? Pues es la tos seca, el dolor torácico, y ese dolor torácico que se incrementa con la inspiración se llama tipo pleurítico. ¿Ya? Acuérdate, acuérdense, cuando el paciente inspira y tiene un dolor tipo hincada en la inspiración profunda, es el dolor tipo pleurítico, así se llama. Y lo va a tener ese paciente en el hemitórax izquierdo. Ahora, a ver, Cintia, el paciente que la interrogó Nicole, ¿sí? Dijo que tenía dolor, ese dolor sobre todo lo tuvo al inicio, pero ahora ya no le duele tanto. ¿Por qué crees tú que el dolor era más intenso al inicio? Más intenso. Porque el paciente nos dijo eso, ¿no? El paciente que tiene el dolor, ese dolor es tipo pleurítico, o sea, se incrementa con la inspiración profunda, pero el paciente dijo que siempre, o mejor dicho, él notó que al inicio le dolía más fuerte y ahora ya no le duele tanto. ¿Por qué crees que al inicio le dolió más y ahora le duele menos? ¿Tiene alguna razón? Y es un dolor pleurítico, ¿no? Así se llama. ¿Crees que tenga alguna razón, alguna causa? ¿O es una cosa así, no sé, sin importancia? No sabría. ¿Quién quieres que te ayude? Un nombre de tus compañeros. Doctor. Yo creo que, no sé, porque en el inicio estaba en una fase más aguda, ¿no? Después fue se tornando algo más crónico y el organismo fue se estabilizando, no sé, en este caso.
Doctor. Doctor, ¿cómo nosotros debemos pensar en este caso? Porque yo me quedo un poco confuso en el sentido de que ya debo de frente pensar en una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, yo me imagino, por ejemplo, un derrame, alguna cosa más brusca. Entonces, al inicio, obviamente, los síntomas serían más fuertes, digamos. Pero con el tiempo, el organismo va intentando adaptarse con otros mecanismos, etc., ¿no? Pero yo no sé si estoy correcto en esa forma de pensar, o si debo organizar eso, no sé, un síndrome, no sé. Lo que voy acá es que la idea es que no solamente nos quedemos con el concepto, sino que sepamos el porqué. Ya, el porqué es la fisiopatología, es la base de todas las enfermedades. Y eso les va a explicar muchas cosas. ¿Por qué? Porque van a encontrar algo similar en otras enfermedades y nosotros, si sabemos saber el porqué de las cosas, si nosotros sabemos el porqué de las cosas, vamos a aprender mucho más y van a ser mejores. ¿Okay? Tu observación es buena, pero no es la causa en sí. ¿Ya? Ahora, a ver, contigo, Samael, mira, tú mismo me estás diciendo que puede ser un proceso adaptativo. No tanto es así, sino que las infusiones pleurales, tú, por lo que ya nos infundieron la fisiopatología, todo, ¿tú crees que de un día para el otro se acumule un litro de líquido o es que el aumento va a ser paulatino? Es un aumento paulatino, ¿no? Entonces, Es un aumento paulatino, ¿cierto? Ahora, mira, ¿qué pasa? Tú, en este paciente, tú me dijiste que estás sospechando de un derrame pleural, ¿cierto? sí. Bien, ahora mira, si el derrame pleural, el incremento es paulatino, y ahorita, más o menos con lo que te está costando el paciente, ¿tú estás sospechando de que estamos frente a un exudado o un trasudado? A ver, Acuérdate, el trasudado es por enfermedad sistémica y el exudado es por enfermedad de la pleura en sí, una enfermedad local. entonces un trasudado, porque el paciente tiene diabetes, ¿no? Ya, Pero, y pero yo no sé cómo se relacionaría la diabetes con... ¿La diabetes te causa derrame pleural? A ver, Laisa te quiere ayudar. Laisa. Claro que no. Hola, Laisa. Me dices que es exudado, ¿cierto? Sí, porque, bueno, es un proceso inflamatorio. Y Es un puesto que el paciente tiene fiebre, tiene cefalea, o sea, tiene un malestar general y me hace pensar, además de la fiebre, que es un proceso inflamatorio, puede ser por una infección quizá, y además de que el paciente tiene un dolor de tipo pleurítico, por lo tanto me hace pensar que la pleura está infectada y que, bueno, va a generar posiblemente un exudado. Eso. El dolor tipo pleurítico va a aparecer por lo general en los pacientes que tienen exudados. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de la pleura, como nos describió bien Lisbeth, ¿no? Entonces, cuando hay una afectación de la pleura en sí, hay dolor. Eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Como el incremento es paulatino, es progresivo, entonces, si están inflamadas las pleuras y hay poco líquido, cuando uno inspira hondo, las pleuras van a rozar. Y esas pleuras inflamadas, al rozar las pleuras inflamadas, te va a provocar dolor. Es por eso que se produce el dolor tipo pleurítico. El paciente tiene las pleuras inflamadas, le pides que tome aire hondo, o toma aire hondo, y al momento de pues, expandirse el pulmón, hace que la pleura parietal y visceral rocen, choquen, y eso le provoca el dolor. Como paulatinamente va acumulándose el líquido, ya ese cúmulo de líquido va a impedir que las pleuras inflamadas se rocen tan frecuentemente. O incluso ya llegó un momento en que no llegan a rozar. Y es por eso que este dolor tipo pleurítico en el tiempo puede desaparecer conforme va acumulándose más líquido. Ese es el porqué es así. ¿De acuerdo? Entonces tú le dices también estás concluyendo que podría tratarse de un derrame pleural, porque ahí te lo está diciendo, ¿no? Y lo otro es que tiene disnea.
una disnea a grandes esfuerzos, ¿no? No es una disnea que tampoco lo tenga postrado. Y justo lo que les mencionaba de todo, de esos 5, por ejemplo, síntomas, ¿no? La tos seca, el dolor torácico y la disnea son síntomas muy característicos de un paciente que se presenta con lo que sospecha Samael. ¿De acuerdo? El paciente, cuando le preguntamos, negaba hemoptisis. El paciente te refiere que tenía fiebre y baja de peso. ¿Ok? Entonces, como ya han hecho una buena disquisición clínica, vamos a hacer el examen físico. Y Nicole lo evalúa y en el examen físico tiene un ligero abombamiento en el emisor izquierdo. Las vibraciones vocales están abolidas a la palpación en el tercio inferior del emisor izquierdo. ¿Sí? La sonoridad va a estar disminuida cuando percute o va a haber una matidez, ¿no? En el tercio inferior de ese lado también. Y en la auscultación va a escuchar que el murmullo vesicular está abolido en el tercio inferior del emisor izquierdo. Y encuentra un sonido que se llama egofonía. ¿De acuerdo? Y, a ver, Nicole Méndez, ¿te acuerdas qué es la egofonía? No muy bien, pero va a ser como un sonido, no como un murmullo, pero más, que significa que hay un aumento de la densidad. Algo así. No lo recuerdo muy bien. Ya, no es eso exactamente. Cuando nosotros ocultamos el pasaje del murmullo vesicular, ¿no? O si no, también algunos sonidos respiratorios como crepitantes, subcrepitantes, roncantes, sibilantes, etcétera. Pero también podemos auscultar la voz, ¿de acuerdo? Y la egofonía es algo que se encuentra muy frecuentemente en los exámenes a los pacientes que tienen derrame pleural. Y es que cuando el paciente nosotros le pedimos que diga y nosotros vamos a escuchar un sonido como una cosa así. ¿Ya? Y acá les he puesto una grabación que quiero que lo escuchen. ¿Ya? Imagínense que es un paciente, ese paciente le estamos auscultando primero el pulmón derecho y luego el pulmón izquierdo. Entonces van a escuchar primero la voz del lado derecho cuando dice y luego el lado izquierdo. Y van a decirme si encuentran alguna diferencia. ¿Ya? A ver. Ya, entonces ahí ocultamos. Primero estamos ocultando el lado derecho y después el lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Una vez más, ¿ya? A ver si la escuchan. ¿Se pudo escuchar bien? Sí, doctor. ¿Esto es el lado derecho? En el lado derecho, cuando al paciente le dices I, vas a escuchar prácticamente la I, pero un poco más bajo de tonalidad. Pero en el lado izquierdo, donde tiene el derrame pleural, no van a escuchar una I, sino van a escuchar un sonido más agudo, incluso que dice ¿Ya? Sí, Es la egofonía. Es el egofonía. Así se escucha la egofonía. Cuando al paciente le dices que diga I, vas a escuchar E. Escúchalo otra vez, ¿ya? Imagínate, primero estás escuchando el lado derecho y luego la izquierda. Voy a poner una vez más, ¿ya? Primero derecho, luego izquierdo, así está en ese orden. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Sí? Así van a escuchar más o menos la egofonía. Mucho más intenso, y cuando el paciente dice I, vas a escuchar una tonalidad como una E, de la voz de cabra o egofonía que le llaman. Eso también es cuando uno ausculta, quiere salir de dudas, pues puedes encontrar ese hallazgo y pues eso te está diciendo que estamos frente a un problema pleural, ¿ya? Otro que se puede escuchar en algunos pacientes, pero no se escuchó, pero se puede escuchar en algunos pacientes que tienen derrame pleural, el soplo pleurítico y el frote pleural, ¿no? Que es cuando recién está empezando la efusión pleural. En este caso no se escucha, pero lo he puesto como cultura general, ¿ya? Entonces, con todos estos hallazgos, pues ya nos planteamos diagnósticos.
Ya. Y como lo dijo, pues, al inicio ya Samael, él se planteó un derrame pleural, la Isa se planteó un derrame pleural, y creo que la mayoría creo que se planteó un derrame pleural. Aunque siempre es bueno tener diagnósticos diferenciales, ¿no? Ellos, ustedes que ya son doctores, pero le encargaron a su interno hacer la historia clínica, su interno le puso que podría ser también una telectasia y un neumotórax. ¿Ya? Y Lisbeth, ¿tú estás de acuerdo con que es un derrame pleural o piensas en otro diagnóstico? Doctor, yo no lo estuve escuchando muy bien, mi señal se fue. Pero respecto a cómo es el dolor pleural, ¿no? Si el paciente creo decía que era un dolor a la espalda, tal vez preguntarle si aumenta cuando tose o si ver cómo está la respiración, si es superficial o profunda. Entonces, sí vi que entrabas y salías, te conectabas y desconectabas, pero te resumo el caso. ¿Ya? Es un paciente de 45 años que tiene diabetes, que toma su metformina, que desde hace 30 días tiene tos seca, inicio de dolor en el hemitórax izquierdo, al inicio tipo pleurítico, ahora, bueno, es un poco de menos esta característica, pero igual tiene un dolor tipo en el hemitórax izquierdo, y tiene disnea. Tiene tos seca, disnea y dolor torácico. No tiene hemoptisis, ¿ok? Y está también con fiebre y baja de peso desde hace un mes. Al examen físico, pues los hallazgos van a ser en el campo pulmonar izquierdo, la ampliación va a estar disminuida, hay matidez a la percusión, vibraciones vocales van a estar disminuidas, auscultando el murmullo vesicular va a estar disminuido y encuentra cegofonía. ¿Sí? Ese es el caso clínico. Y Samael, Laisa y creo, si no recuerdo, Nicole también ya se manifestaron que para ellas es un derrame pleural. Para ellas es un derrame pleural. ¿Tú crees también que sea un derrame pleural o crees que sea otra cosa con lo que te mencioné? bueno, por todo lo del examen físico, disminución del murmullo vesicular y todo eso, yo me quedaría con diagnósticos con el derrame pleural y la atelectasia. Entonces, pero como el paciente tenía fiebre, pensaría un poco más en derrame pleural, pero quisiera ver una radiografía. Una radiografía. Bien, vamos a ver. ¿Quieres tu radiografía? ¿Pensarías que ese es un neumotórax? Un neumotórax. No, porque tal vez ahí estaría aumentado las vibraciones. Ya. Doctor. Doctor, una pregunta. A ver, Nicole primero, Nicole Méndez, dime. Ya, yo creo que en general, como usted dijo, muy importante es el examen clínico también. Y en general nos apunta mucho para un derrame, principalmente porque una característica muy importante es la disminución del murmullo, ¿sí? Que yo creo que en los otros no vamos a presentar tanto, ya que va a tener como un aumento del líquido de la pleura y va a hacer con que haya un aumento de la matidez. Entonces yo creo que el examen físico también nos va a indicar mucho para un derrame pleural, sin contar la fiebre también. Ya, a ver, mira, Nicole. Si tú me dices que la matidez cuando hemos percutido es importante, ¿cierto? El neumotórax te daría a la percusión matidez o timpanismo. Timpanismo. Timpanismo, entonces ya descartamos el neumotórax. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, ¿la atelectasia te da matidez a la percusión? Creo que no también, porque va a ser como un colapso, ¿sí? Entonces. Y si es colapso, la sonoridad va a estar aumentada o disminuida, o sea, va a haber matidez o timpanismo. Matidez, creo. No creo. Sí, va a dar matidez. Sí. ¿Por qué? Porque tú misma me estás diciendo, si hay colapso pulmonar, el colapso va a ser pues que hay más condensado todo. Entonces, cuando tú percutes, va a estar más mate o la sonoridad va a estar en todo caso disminuida. En cambio, cuando hay aire, acuérdate, se comporta como un tamborcillo. Entonces va a ser timpánico, la sonoridad va a estar aumentada. ¿De acuerdo?
Ajá. Las vibraciones vocales, en el caso, como preguntaba Nicole Monteiro, las vibraciones vocales están disminuidas en este caso. Y eso también nos ayuda, ¿no? Las vibraciones vocales, bueno, en este caso no, porque las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas en la teletasia, en el neumotórax y en el derrame. No nos apunta mucho. En la ocultación, lo otro que le dimos valor, y como les vuelvo a repetir, es la egofonía. La egofonía es algo característico del derrame pleural. ¿Ya? Si encontramos egofonía, ya es muy difícil que vamos a diagnosticar la telectasia y muy difícil que vamos a hablar de neumotórax. Lo más nos estamos yendo hacia el derrame. ¿Ya? Pero Lisbeth nos pidió una radiografía, ¿no? Entonces vamos a apuntar, vamos hasta ahora quedándonos con derrame pleural, y esa es la radiografía. Muy bien, Lisbeth. Y Samuel, justo tú me estabas hablando. La egofonía es el sonido más fuerte que escuchamos allí, ¿verdad? Sí. Pero el paciente tiene un derrame en el pulmón izquierdo. Sí. Entonces no debía hacer egofonía en el pulmón derecho, porque el derecho era el primer sonido. Ya, la egofonía la estás escuchando en el pulmón izquierdo. Ah, ok. En lo que puse el sonido, justo lo puse en ese orden, como les mencionaba. Derecho, izquierdo. Ajá. Derecho, izquierdo. Al final de la reunión de repente les vuelvo a poner solamente esa parte para ver que se queden. Bueno, y la grabación también lo van a escuchar más a detalle, seguramente van a poder volver a escuchar. Y bueno, y Lisbeth nos pidió la radiografía y ahí tenemos la radiografía. Carol, ¿te animas a leer la radiografía? Ya, espérate. Si hay desaparición del ángulo costodiafragmático, es imposible que la lesión esté en el lóbulo superior. Acuérdate, el lóbulo superior está superior, no está arriba. Ese el ángulo costodiafragmático tiene que ser inferior. O en todo caso língula, ¿no? Ya que tú has hablado de signo de la silueta. Ya. Pero bueno, esta es un aumento de opacidad o una radiopacidad que es homogénea o heterogénea. Homogénea, que va a obturar el ángulo costodiafragmático, como lo mencionabas tú. Y te dibujo una curva ahí. Damaso. Ahí está la curva. ¿Sí? Y listo. Y entonces, ya que tienes eso, ¿con qué diagnóstico te quedas? Derrame pleural. Y ahora que tenemos un derrame pleural diagnosticado, ¿qué vas a hacer con el paciente de Nicole? Tú le tomaste la radiografía, eres la radióloga, confirmaste que es eso, y ahora ¿qué le vas a sugerir al paciente? ¿Pero estás totalmente segura que es un exudado? ¿Y cómo se llama la evaluación? La Isadía te sopló en el chat. Ya. La función de toracocentesis. Listo. Y entonces vamos a hacer la toracocentesis. Doctor, Dime. yo tengo una Dime. duda. ¿Cómo yo hago para calcular el volumen? Por ejemplo, en la radiografía yo ya puedo calcular el volumen. ¿Hay alguna regla, algo así? ¿O tengo que tomar otro examen para ver la cantidad? Porque para hacer la toracocentesis yo tengo que tener un volumen mínimo, ¿no? Para hacer.
si es que la radiografía te obtura el ángulo costodiafragmático, entonces ya estamos hablando de un volumen de aproximadamente 150 mililitros. Y si hay 150 mililitros ya puedes hacer toracocentesis. Si tú quieres calcular el volumen más acuciosamente, lo que puedes hacer es una ecografía. Pero ya de por sí, si en la radiografía, como te digo, ya está obturando el ángulo costodiafragmático, entonces no habría ningún problema en hacer toracocentesis, ya lo puedes hacer. Listo. Cuando las ecografías, por ejemplo, no tienes un paciente en que tienes la semiología, pero radiológicamente pues no aparenta que hay líquido, y le hago una ecografía. Se dice que la ecografía por lo menos, ¿no? La tiene que tener, el derrame pleural tiene que tener por lo menos 1 centímetro, ¿ya?, de espesor entre la pared, entre ambas pleuras, o sea, 1 centímetro de espesor de líquido para poder hacer una toracocentesis. Eso es lo mínimo que debería tener para poder hacer una toracocentesis. Pero eso es con ecografía. Otro examen también que puede ayudarte es que en las radiografías le podrías pedir, si la cantidad de líquido es poca y tú sospechas de que hay y no lo ves radiológicamente, sí, puedes pedirle una radiografía lateral, ¿no? Porque puede acumularse líquido en uno de los ángulos y en la lateral lo podrías ver más, de repente, mejor que una anterior-posterior o posterior-anterior. O en todo caso, una radiografía en cúbito. Cuando le pides una radiografía en decúbito, le pides al paciente que se acueste del lado que está afectado, y entonces como el líquido pues está libre en la cavidad torácica, el líquido se expande, ¿no?, en toda la cavidad torácica. Y vas a ver una franja ahí radiopaca en el paciente en decúbito. Y bueno, esa franja radiopaca, ¿no?, esa radiopacidad debería medir más, si quieres hacer una toracocentesis, debería medir más de 1 centímetro de espesor para intentar hacerlo. Si no, es preferible no realizar. Esa es la parte, pero esa parte ya lo van a ver más en la parte de medicina. Ahorita nos enfocamos más en la parte de semiología, que hasta ahora están yendo muy bien. Entonces, para ir hasta donde estamos avanzando ahorita, tenemos un paciente que tiene un derrame pleural, hemos hecho la historia clínica, la exploración física, hemos complementado con una imagen radiológica que está muy bien. Siempre debemos pedir una radiografía en los pacientes que tienen derrame pleural para confirmarlo. ¿Ya? Y cuando ya tenemos el diagnóstico, pues hacemos una toracocentesis, que a veces necesitamos hacerla con guía ecográfica. Y ahora es lo ideal hacerlo con una guía. Las toracocentesis antes pues se hacían totalmente sin ayuda de alguna imagen complementaria, pero ahora la indicación es siempre hacerlo con una guía de imágenes. Y lo ideal es hacerlo con una guía ecográfica, que tal vez todos los centros hasta el momento no lo tengan, pero es lo ideal. ¿Ok? Ahora, cuando ya hacemos la toracocentesis, pues como ustedes saben, eso nos va a dividir entre exudados y trasudados. Y los exudados pueden ser secundarios a una infección, o puede ser un quilotórax, o puede ser un empiema cuando hay pus, o puede ser un hemotórax cuando tenemos sangre. Y los exudados, lo ideal es hacerle una prueba complementaria, que es una biopsia. Sí, esa biopsia puede ser transparietal o por vía toracoscópica. También idealmente, si es una biopsia pleural percutánea transparietal, lo ideal es hacerlo con guía de imágenes, sobre todo con guía ecográfica. Si no tuviéramos el diagnóstico con estos exámenes, el paciente podría llegar a cirugía, que es una toracotomía para el diagnóstico. ¿Okay? Exámenes complementarios que podríamos solicitar: una tomografía torácica, broncoscopía o incluso otros exámenes. ¿Okay? Entonces tenemos el derrame pleural, hicimos la historia clínica, hemos confirmado con una radiografía, ya tenemos el diagnóstico, hacemos una toracocentesis para confirmar si nuestra sospecha es cierta, ¿no? Para confirmar si estamos frente a un exudado o un trasudado, ¿no?
Y en la toracostesis pues tenemos materiales que vamos a usar. Sí, todo tiene que ser totalmente estéril. Necesitamos una jeringa para la anestesia. Algunos no usan incluso anestesia porque es solo un pinchazo, un hinco. Pero si no, lo ideal, por lo que se escribe, es usar anestesia, la asepsia y antisepsia adecuada, los guantes estériles, campos estériles, etc. ¿Sí? Y una vez que hemos limpiado la zona de la punción, ¿no? Y cubierto con campos estériles, como le digo, porque hay que tener mucho cuidado, siempre muy limpio, porque vamos a ingresar a una cavidad limpia, ¿no? Primero instilamos anestesia. Sí, y ahí como se ve en el video, pues primero tenemos que localizar el arco costal. Y Cintia, ¿dónde punzamos en el arco costal? ¿Por sobre el arco costal, por encima del arco costal o por el borde inferior del arco costal? En el borde inferior del arco costal. Borde inferior del arco costal. ¿Todos a favor? ¿Todos en contra? ¿Alguien tiene otra opinión? Laisa, ¿tú qué crees? ¿Borde superior o borde inferior del arco costal? Borde superior. En el borde superior. ¿Y por qué punzarías en el borde superior del arco costal? Porque por debajo del largo costal, ahí está la arteria, el nervio y la vena. Muy bien. Entonces lo ideal es punzar siempre por el borde superior del arco costal porque por debajo, como dijo Laisa, tenemos el paquete vasculonervioso. Y si punzamos allí un nervio, el paciente se va a acordar de ti por mucho tiempo, por el dolor. Si punzamos un vaso, incluso podemos causar un hematoma en la zona o incluso podríamos causar hasta un hemotórax. ¿De acuerdo? Entonces localizamos bien el borde superior del arco costal, instilamos la lidocaína, es el anestésico. ¿Okay? Y una vez que instilamos el anestésico, vamos a ingresar con la aguja, todo estéril, para extraer el líquido pleural para enviarlo a muestras. ¿Okay? Igual por el mismo punto en que se instiló la lidocaína, ingresamos con la aguja, ¿no? Y hacemos presión negativa hasta llegar al espacio pleural. Y una vez que llegamos al espacio pleural, como ustedes pueden ver, pues se extrae el líquido, ¿no? Sacamos la muestra de líquido y eso es lo que vamos a mandar a analizar. Pero ya viendo nada más las características del líquido, que lo ponemos en frascos estériles para mandar a analizar, las características del líquido, lo que podemos ver macroscópicamente nos va a indicar que esto es un exudado o un trasudado. ¿Ok? Y en este paciente le extraemos el líquido, como ustedes pueden ver, y pues lo mandamos a analizar. Para que recuerden, ¿no? Porque se punza siempre en el borde superior, no en el borde inferior, porque está la vena, arteria y el nervio intercostal. Es preferible punzar por el borde superior del largo costal. ¿Ok? Y hemos extraído este líquido de estas características y lo vamos a mandar a analizar. Y para ti, Samael, con ese líquido, ¿es un exudado o es un trasudado? Es un exudado. Es un exudado. ¿Ya? ¿Por qué es un exudado? ¿Qué crees que es un exudado? Si es por una inflamación, una infección o algo así, entonces yo imagino que la coloración del líquido va a estar alterada, como aparece ahí, por la presencia, no sé, de algunas sustancias del propio microorganismo, proteína. ¿Estás de acuerdo con Samael? Ajá, creo que sí, porque el transudado va a ser solo el líquido de la pleura, va a ser como características medio transparentes y ali, ¿no? Cuando el exudado va a tener un color, un exudado inflamatorio, entonces va a tener un color más amarillento y todo eso.
Muy bien, el líquido pleural cuando es un trasudado por lo general va a ser un líquido pues transparente o un amarillo muy claro, ¿no? En cambio los trasudados van a tener este color amarillo intenso, como por ejemplo amarillo pajizo, que es el amarillo citrino, es muy característico de una enfermedad que se llama tuberculosis, ¿no? Pero también el líquido podría ser como el que ven acá, es un líquido purulento, y eso se llama empiema. O puede ser como el ven en la imagen que está más a su izquierda, sanguinolento, en el caso de un hemotórax, por ejemplo. O puede ser un blanco lechoso que ven en el quilotórax cuando hay ruptura del conducto torácico hacia la cavidad pleural. O como lo decía, como lo decía Nicole, puede ser un blanco muy claro, casi transparente, que esto es por lo general de un trasudado. Ese es un trasudado. Y los exudados en general van a tener estas características, ¿no? No van a ser tan claros, puede ser un amarillo citrino, que es lo más frecuente que encuentran, o puede ser purulento, un empiema, un hemotórax, un quilotórax, etc. ¿Okay? Y entonces, por lo menos ya macroscópicamente y por la clínica estamos diciendo que estamos sospechando que esto es un exudado, derrame pleural tipo exudado. Y para que recuerden, la diferenciación entre exudados y trasudados se considera pues el paso inicial en el diagnóstico etiológico, ¿okay?, del derrame pleural. Los trasudados van a resultar, como ya mencionó muy bien Lisbeth, del desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas de la circulación pulmonar o sistémica. Casi la gran mayoría, casi todos, es por insuficiencia cardíaca, el 80%, y en menor medida los segundos más frecuentes por cirrosis hepática. Y cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene de fondo una insuficiencia cardíaca, que viene con edemas en los inferiores, que viene con ortóptica, que tiene una radiografía con derrame pleural bilateral y que no tiene dolor torácico, probablemente este derrame pleural bilateral va a ser consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Y la mayoría de oportunidades no vamos a necesitar un procedimiento diagnóstico inicial. Simplemente lo podemos diagnosticar por clínica y si tenemos alguna duda, hacerle una toracocentesis. ¿Ok? Y ya no necesitaría, si confirma que es un trasudado, ya no necesitaría más otro examen adicional. En cambio, los exudados se producen por aumento de la permeabilidad vascular, como ya lo describieron. Necesitan de una evaluación mucho más extensa, incluso llegar hasta biopsia pleural, como le mencionaba, ¿no? Porque tiene muchas causas. Y las causas van a ser por el problema local. Y en el 80% de ocasiones el exudado es secundario ¿a qué? A cáncer, a neumonía, a tuberculosis o alguna enfermedad vírica pleuropericárdica. ¿Ok? Nos quedamos sobre todo con las tres primeras acá en el país: cáncer, neumonía, tuberculosis. Son las principales causas de un derrame pleural tipo exudado. ¿Ok? Doctor. Dime. Una pregunta. Entonces, ahora yo descubrí que tengo un derrame y todo eso, y ahora yo iría procurar mi causa primaria de este derrame. O sea, iría hacer más exámenes para saber cuál es la etiología principal. ¿Sería esto? Por supuesto. Por eso le he sacado primero lo que tenemos que hacer es analizar el líquido para ver si un exudado o trasudado y además hacerle exámenes adicionales, ¿no? No solamente eso. Lo mando a cultivo de gérmenes, lo mando a cultivo de BK para tuberculosis, lo mando a Bloxel para buscar células neoplásicas, etc. Y si yo confirmo que es un trasudado, si confirmo que es un exudado, lo ideal es, el siguiente paso sería hacerle una biopsia pleural. Ok. Y como lo describía Nicole, ¿no? En la práctica clínica se diferencian los exudados de trasudados mediante los criterios de Light. Pero ¿cuál es la limitación muchas veces de estos criterios de Light? Que necesitamos los exámenes séricos, ¿no? Para confirmar este cociente de proteínas con líquido pleural mayor a 0.5, el DHL entre líquido y suero superior a 0.6 y el límite superior del LDH. Necesitamos exámenes también séricos, ¿no? Y muchas veces no los tenemos a la mano. Esa es una limitación que vamos a tener muy frecuentemente. Recuerden que estos criterios se identifican correctamente
prácticamente la totalidad de los exudados, ¿no? Una gran cantidad, prácticamente el 100%, el 98% con los criterios de Light vamos a descubrir, vamos a discernir si es un exudado o un trasudado. Pero siempre hay problemas, por ejemplo, con los derrames pleurales cardíacos, que hasta el 30% nos pueden clasificar erróneamente como exudados, muy frecuentemente cuando se usa diuréticos. ¿Ok? En estos casos, en los pacientes que tenemos derrames pleurales por insuficiencia cardíaca y que nos dan un examen que no concuerda con nuestra evaluación clínica, ¿no? Es mejor calcular el gradiente de la albúmina sérica y del líquido pleural, o sea, la gradiente o la resta de albúmina entre el suero y el líquido. Si esta gradiente de albúmina es mayor de 1.2, si es mayor de 1.2, asumiremos que estamos frente a un trasudado. ¿Okay? Y además, como ya también lo mencionó Nicole en su exposición, pues hay otros criterios como el colesterol en líquido pleural o el cociente de colesteroles. Bien, como les decía que puede haber una limitación en obtener el resultado del examen sérico, a veces no lo tenemos, solamente tenemos la evaluación del líquido pleural. Como nos mencionaba Lisbeth en una parte de su exposición, hay características de los líquidos cuando son exudados y cuando son trasudados. Y en ellos, por ejemplo, podemos ayudarnos de las proteínas. En los trasudados, las proteínas en el líquido pleural por lo general van a ser menores de 3 y en los exudados mayor a 3. La glucosa en los trasudados por lo general va a ser igual a sérica y en el exudado lo vamos a encontrar a niveles menores de 60 miligramos de cilindro. El DHL en los trasudados por lo general va a ser menor de 200, en los exudados mayor de 200, o sea, también más o menos al nivel sérico, ¿no? El pH en los exudados va a ser más ácido, menor de 7.30, y los leucocitos, pues en los trasudados menos de 1000, en los exudados más de 1000, y como mencionó en una parte Lisbeth en su exposición, algunos también dicen que puede ser incluso más de 1700 para considerarlo recién exudado. Pero se pone un de corte más de 1000. Entonces, esos parámetros que vemos acá, el ver las proteínas, la glucosa, el DHL, el pH, los leucocitos, nos pueden ayudar a nosotros sin necesidad o si no tenemos acceso a los exámenes séricos para poder definir si estamos frente a un exudado y un trasudado y con eso definir nuestra conducta a seguir. Entonces, en nuestro caso clínico, como vieron, le sacamos ese líquido que era un líquido pleural amarillo citrino, ¿ya? Y tenemos estos valores después del análisis. Los leucocitos salieron en 800, a predominio mononuclear en 80%. La glucosa salió en 20, la proteína en 4, el DHL en 500. Y le tomamos un examen también que se llama ADA, que está en 50. Los cultivos de gérmenes salieron negativo, el BK salió negativo, el Blockcell para cáncer también salió negativo. Con lo que tenemos ahí los resultados del líquido pleural. ¿Quién puede ser? A ver. Tú, Carol. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Estamos, o mejor dicho, estamos frente a un exudado o un trasudado? Ya, y explícame por qué. Ya. Ya, no te apresures. Ahorita solamente definimos si es un exudado o un trasudado. Y para ti es un exudado, me dices, porque el DHL está en 500, o sea, mucho más. ¿Qué más? ¿Qué otro? Las proteínas, ¿cómo está? Ya, y nuestro punto de corte, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? 3, acuérdate. Nuestro punto de corte es 3. ¿Ya? Si es más de 3, exudado. Ahorita estamos en 4. Ya. La glucosa tiene que ser más o menos el valor sérico. O más de 60 por lo menos. Tu glucosa ahorita está en 20. Entonces apunta para un exudado.
Ya, ¿y por qué la glucosa se disminuye en un exudado? Ya, ¿por qué las proteínas aumentan en un exudado? Muy bien, porque tú sabes que la inmunidad no es solamente celular, sino también humoral, ¿no? Van a haber diferentes proteínas que van a utilizar nuestro sistema inmune, entonces las proteínas van a estar elevadas. El DHL, por consiguiente, es propio del metabolismo, ¿no? Depositario y de esas cosas. Y el ADA me decías que era para tuberculosis, ¿no? ¿Y qué es el ADA? Ya, yo también lo sé, pero ¿qué cosa es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, Carlos? ¿Qué cosa significa? ¿Qué te implica el ADA? Ya, el ADA está elevado, pero ¿de dónde salió el ADA? ¿Nala? Ya. Lisbeth, ¿le ayudas? Bueno, este es un test que nos ayuda para el diagnóstico de tuberculosis. Ya. ¿De dónde sale? ¿Quién lo produce? ¿Por qué aparece? ¿Por qué nos ayuda para la tuberculosis? Cuando no encontramos el BK, No encontramos el BK. O sea, el ADA lo produce el bacilo de Koch y por eso es que nos ayuda. no, doctor, no estoy segura. Ya. A ver, alguien estaba hablando por acá. Estaba chateando. Quería hablar. Nicole Monteiro. ¿Le ayudas? Hola, Nicole, ¿le ayudas? ¿Por qué? ¿Qué es el ADA? ¿Hola? No sabe tampoco. ¿Alguien se acuerda de dónde viene el ADA? Hablen, chicos. No sabemos, Doc. Ya, mira, o miren, acuérdense, el ADA simplemente va a ser una proteína que va a ser producida por la activación de los linfocitos, ¿ya? Y justo, pues los linfocitos, acá. Cuando vemos el conteo de los leucocitos, tenemos 800 y de predominio mononuclear. Los mononucleares, las células, digamos, más representativas de ellos van a ser los linfocitos. Y acuérdense, o recuerden que en nuestro recuento de leucocitos predominan los mononucleares. Estamos hablando, Samael, de un problema crónico o de un problema agudo. ¿Cómo, profe? Tenemos que los leucocitos están elevados, ¿cierto? Ok, leucocitos elevados. Eso, es una buena cantidad, son 800. El punto de corte es 1000, pero tenemos 800, está elevado. Y tiene un predominio de unas células que se llaman los mononucleares, a diferencia de los polimorfonucleares. Ok. De acuerdo. Entonces, a ver, si tenemos el predominio de mononucleares, nos está hablando que el proceso es agudo o es crónico. Yo imagino que es agudo, porque los mononucleares, se não me equivoco, estão os macrófagos, tudo isso, né, que são justo para essas infecções que estão penetrando en nuestro cuerpo. Ya, es al revés. Ah, es al revés. Sí, los mononucleares van a proliferar, vamos a tener mucho más cantidad cuando nuestro problema es crónico. Y los polimorfonucleares
Cuando vienen los macrófagos, van a predominar neutrófilos, ¿verdad? Neutrófilos van a predominar en los problemas agudos. Entonces, cuando tenemos por lo general, ¿no?, un líquido, ustedes saben que en medicina no es nada es absoluto, ¿no? Pero cuando tenemos un estudio de líquido donde predominan los mononucleares, pues, entonces este es un problema más a puntaje crónico. ¿Ok? Y el ADA, como les mencionaba, es propio del metabolismo de los linfocitos, ya que se va a producir como respuesta, pues, a desmedida de una respuesta inflamatoria. Y el ADA va a estar elevado, pues, en enfermedades crónicas. No solamente tuberculosis, pero está muy relacionado a eso. ¿Sí? Está bastante relacionado a eso, como lo mencionaba hace un momento. Claro. Entonces, con todo lo que tenemos ahorita, estamos frente a un exudado, ¿cierto? Bien. Entonces, ya que tenemos que es un exudado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se acuerdan? Después de toracocentesis, si tenemos exudado, es una biopsia pleural. ¿Ok? Muy bien. Pero ustedes, imagínense que no están trabajando ahorita en un hospital, están en un centro de salud, no tenemos acceso a una biopsia pleural, ¿de acuerdo? Con estos resultados que tenemos, ¿se animarían a formular algún diagnóstico de la causa de este exudado? Una tuberculosis. Ya. Dime, ¿y por qué crees tú que es una tuberculosis? Ya. ¿Solamente por el ADA? ¿O hay otras cosas más que me pueden decir que es tuberculosis? Ya. ¿Alguien que opine igual? Dime, Nicole. La análisis bacteriana, no me recuerdo qué se dijo, pero estaba positivo o negativo. No, negativo. El cultivo para gérmenes, para bacterias salió negativo, el cultivo para hongos salió negativo, el BK directo, no cultivo, porque el cultivo demora, pero el BK baciloscopía del líquido salió negativa. Y las células neoplásicas negativo. Todo salió negativo, solamente esto tenemos positivo. Entonces, si no es por bacterias, podría ser por un virus, porque, o tal vez no sé. Ya. Porque también el alimento de mononucleares también podría nos dar podría nos llevar a los virus también, no sé. Ya, en casos virales puede elevar mononucleares, pero el paciente tiene 30 días de enfermedad. ¿Podría ser viral de 30 días de evolución? ¿Crees? ¿Te cuadra? Ah, verdad, olvidé de esta parte. No. Entonces tenemos que hacer no solamente fijarnos en lo que es el líquido, ya, si bien el líquido nos va a ayudar a eso, esos exámenes son complementarios. Lo que nos sirve más es nuestra anamnesis y examen físico también como parte de eso, ¿ya? Dime, Nicole Méndez. Sí, hablamos de eso, yo creo también que uno de la clínica de la tuberculose, como usted dijo, el paciente presentaba pérdida de peso y fiebre y tos crónica, que son signos muy clínicos de la tuberculose. Entonces, esto podría nos apuntar también. Y también la localización, donde vive el paciente, todo eso. Ya, muy bien. Y clínicamente, pues si es crónico, como también mencionaba Samael en el chat, ¿no? Es crónico, tiene fiebre, tiene baja de peso, tenemos un examen de líquido pleural que es amarillo citrino, que ese color es muy característico de la tuberculosis, que tiene leucocitos un poco elevados o bastante elevados, pero con predominio mononuclear, que nos está hablando que es un problema crónico, que tenemos glucosa disminuida, que significa que hay algo que está consumiendo, como mencionaron también que
las bacterias muchas veces consumen pues la cosa, que tenemos proteínas elevadas, producto de un problema inflamatorio, que el DHL elevado, producto de un problema inflamatorio, y que el ADA está elevado, que es también un componente inflamatorio y que, como lo mencionó Carol, pues tenemos ya valores establecidos para eso. Desde la sospecha diagnóstica podría apuntar a eso, ¿no? A una tuberculosis pleural. Pero su interno, como siempre, para valorarles el día, les propone otros 2 diagnósticos diferenciales, un derrame paraneumónico y un cáncer pleural. Y Cintia, tú podrías decir, ¿tú estás de acuerdo o estás en desacuerdo con el diagnóstico de tuberculosis pleural? Estoy de acuerdo con el de derrame pleural. ¿Estás de acuerdo que puede ser una tuberculosis pleural? Puede ser por todos los signos, ¿no? Por la glucosa, por las proteínas. Bien, sí. Pero viene tu interno, que es de tu universidad todavía, y te pregunta, pero doctora, ¿y por qué no puede ser un derrame paraneumónico? Creo que es un derrame paraneumónico. ¿Por qué no? ¿Tú qué le dirías? El derrame paraneumónico. Derrame paraneumónico, como su nombre lo dice, es un derrame por una neumonía. Y tu interno crees ciegamente que es un derrame paraneumónico. Pero para ti es tuberculosis. ¿Por qué le dirías que no es un derrame paraneumónico? ¿O le dirías que sí él tiene razón? No estaba leyendo mucho del derrame paraneumónico. Es el derrame por neumonía. No podría ser porque... ¿Por qué no? Creo que en la neumonía... por los signos del paciente, ¿no? Por el principio que no tenía una tos productiva, tenía una tos seca, Uh-huh. ¿Qué más? También por ¿qué se llama? Por la radiografía. Pero, doctora, yo he leído, te dice tu interno, yo he leído que el derrame, que mejor dicho, que la neumonía también te puede dar a veces tos seca. Y que el derrame en la radiografía, de repente no se ve la neumonía porque lo tapa el líquido. También se dijo que en la radiografía se veía el broncograma aéreo. Y en la radiografía del paciente no había esa consolidación. Ya, pero tu interno insiste, pero yo no veo, pues, doctora, es que ya el líquido lo ha tapado, pero para mí es neumonía. ¿Por qué no es neumonía? ¿Por qué me dice usted que es tuberculosis? Yo creo que es neumonía. ¿Cómo le explicas tú a tu pobre interno que no es un derrame paraneumónico? Bueno, ya me dijiste la tos seca, ¿no? Uno puede ser eso. Ya, por lo general, no siempre, pero por lo general las neumonías sean tos productivas. Otra cosa más. También por los crepitantes, por el sonido. Ya, puede ser, en los crepitantes se oculta una neumonía, ¿no? Ese paciente no tiene neumonía. Ya, otra cosa. Vamos, todo lo que sepas. Habla. Tampoco tenía la egofonía, que es un... ¿Cómo que no? Sí tenía. No, en el derrame pleural sí hay egofonía. Ahí. Ya, pues tu interno te está preguntando, que, o mejor dicho, tu interno te dice que es un derrame paraneumónico. Para él es un derrame paraneumónico. Y yo quiero que le expliques por qué no es un derrame paraneumónico. Isabel, ¿le ayudas? Bueno, porque una de las razones puede ser porque en el examen las bacterias salió negativo. Y ya te cuento que solamente en el 30% de los pacientes vas a tener un cultivo positivo. Ya otro podría ser porque, a ver,
bueno, por el ADA también, ¿no? Que es un diagnóstico casi fijo para tuberculosis pleural y tampoco podría ser Ya, pero doctora, por doctora, yo he leído que los derrames paraneumónicos, como son infecciosos, el ADA también puede estar elevado. la diferencia también sería por el líquido pleural. ¿Qué tiene líquido? Por ejemplo, en el cáncer pleural puede ser hemático y en el derrame. No, pero para mí es derrame paraneumónico. No es cáncer, para mí es derrame paraneumónico. Doctor, Dime, Nicolás. yo creo que por los síntomas no, porque si fuera realmente una neumonía ya a 30 días, yo creo que él iba a tener más síntomas respiratorios propiamente, no sé. Creo que por esa razón. Esa es una de las principales. Una neumonía no te va a durar 30 días. Estamos hablando de una neumonía comunitaria común y corriente. Asociada a derrame pleural. No te va a tener 30 días de evolución. ¿Ok? Entonces es poco probable que sea un derrame paraneumónico. Ese es uno. Lo otro, en un derrame paraneumónico, el ADA puede estar elevado. No es muy común, pero podría elevarse. Pero le mencionaba una característica de los leucocitos. Si la neumonía es un problema agudo, ¿de quién va a haber predominio? ¿De mononucleares o de polimorfonucleares? Polimorfo. Polimorfo. Ya. ¿Puede ser el amarillo citrino? Podría salir. No es muy común, pero podría salir. Ya, pero no está. Los leucocitos habría predominio de polimorfonucleares. Entonces, ¿por qué yo descartaría una neumonía? Y un derrame paraneumónico, por dicho. Uno, por el tiempo de evolución. La clínica no se corresponde a una neumonía y un derrame paraneumónico. Como bien lo mencionaron, y es como debe sustentarlo, ¿no? Las neumonías por lo general dan tos productiva y ese paciente nunca ha presentado tos productiva. Muy bien. No te va a durar una neumonía 30 días de evolución. En el examen que le hemos sacado, el examen es un líquido que es un color amarillo citrino que por lo general se ve en tuberculosis. El ADA podría estar elevado, pero acá hay un predominio de mononucleares, lo que nos habla de un proceso crónico. Las neumonías son procesos agudos. Entonces, ni clínica ni por el examen de líquido apunta a que sea un derrame paraneumónico. ¿Ok? Entonces, ahí lo eliminamos. Pero viene otro interno pesado y te dice, pues, pero doctora, para mí es un cáncer pleural. Y hace un momento Lisbeth nos mencionaba que en los cánceres pleurales por lo general se va a ver líquido ceremático, y eso es cierto. Los líquidos ceremáticos van a ser muy comunes en cáncer pleural. Entonces vamos descartando. ¿Ok? Ahora, ¿los cánceres te dan fiebre? No. No es muy común que te den fiebre. En un muy pequeño porcentaje, los pacientes que tienen cáncer van a tener fiebre, pero no, por lo general no. Entonces siempre hay que irnos a pensar lo más común. Y el cáncer pleural te va a dar un líquido parecido al que hemos visto, sí, muchas veces nos va a dar un líquido con esas características, de característica crónica, pero también muchas veces el ADA va a estar bajo en los cánceres pleurales. Y como mencionaste bien, Lisbeth, por lo general va a ser líquido cerohemático. Y cuando tienes un líquido cerohemático, Leisa, cuando haces una torreconcentesis y sacas un líquido cerohemático, tú sabes cuál es la segunda posibilidad que sea. La primera es cáncer, y lo segundo, ¿qué cosa puede ser? Un hemotórax. No. Más frecuente que el hemotórax. Pues, si tú piensas en un hemotórax es porque ha habido un traumatismo previo. Ya. No ha tenido traumatismo. Y sacamos un líquido y el hemotórax es sangre prácticamente. No, estamos hablando de un líquido cerohemático, que no es totalmente sanguinolento, no es sangre tan densa, digamos así, ¿no?
Entonces, el líquido cerebromático, la primera causa, lo primero que tenemos que pensar es cáncer. Y lo segundo, ¿recuerdas qué puede ser? Un infarto pulmonar. No sé. ¿Alguien recuerda? Hemotórax. Ya justo le expliqué a Laisa que no es un hemotórax porque los hemotórax son secundarios a un traumatismo y este paciente pues, no tiene ningún traumatismo. Y bueno, en general, no, por presentación, por frecuencia, no. Los líquidos cerebromáticos o pueden ser cáncer o... Justo lo tienen ahí en la diapositiva. Tuberculosis. La tuberculosis también le da líquido cerebromático. Ya, con más soplada no puede ser. Ya, la tuberculosis nos da líquido cerebromático. Esas son las dos principales causas de la obtención de eso. Pero siempre, primero es cáncer. ¿Okay? Entonces, ya con lo descrito, pues los cánceres, como les digo, casi prácticamente todos no hacen fiebre. Un pequeño, muy pequeño porcentaje hace fiebre. Nos estamos quedando con el diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? Y como mencionó bien Carol, ¿no? Cuando tenemos la sospecha clínica radiológica de tuberculosis, hacemos su taracocentesis. Cuando la taracocentesis nos da un exudado, a predominio linfocítico o mononuclear, ¿no? Un exudado, predominio linfocítico o mononuclear, con citología negativa, como les mencionaba, este paciente tiene un Block-cell, un estudio de células neoplásicas negativo, evaluamos el ADA. Y si el ADA, por lo menos para esta revisión, que es la guía de CEPAR de España, para el ADA, si el ADA está mayor de 35 y tenemos un área de alta prevalencia de tuberculosis, pues debemos considerar que estamos frente a una tuberculosis pleural. Si estamos con el ADA mayor de 35, pero un área de baja prevalencia TV, cuando decimos área de baja prevalencia no estamos hablando de distritos, estamos hablando de macro, ¿okay? Países, regiones, etc. Si el área es de baja prevalencia para tuberculosis, entonces tenemos que hacer pues, pruebas complementarias, incluyendo una biopsia pleural. Y esto nos va a dar diagnóstico o no de tuberculosis. Si el ADA, el líquido pleural, está menos de 35, pues consideramos que es una tuberculosis improbable, no es tuberculosis, menos del 5% de pacientes con tuberculosis va a tener un ADA bajo, y entonces tenemos que buscar otra etiología, llevarlo a biopsia pleural o incluso repetir la biopsia pleural si la hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Entonces ahí está justo lo que nos mencionaba Carol en un momento, la importancia del ADA para la evaluación del líquido pleural, el estudio del líquido pleural. Por ejemplo, en nuestra realidad, acá en el Perú y en muchas áreas de Sudamérica y Latinoamérica en general, donde la prevalencia de tuberculosis es alta, ¿no? Estamos en un estudio clínico, ¿no? Que la anamnesis pues, nos dice, es muy sugerente de un problema de tuberculosis, que le hacemos un estudio del líquido pleural que tiene todas las características de un exudado, predominio coloritos, predominio mononuclear, con citología negativa y un ADA más de 35, pues hay que considerar tuberculosis porque vamos a estar con un 95% de posibilidad de que nuestro diagnóstico es certero. Aún así, como le mencionaba, lo ideal siempre en los exudados es llevarlo hacia la biopsia pleural. ¿De acuerdo? Bien. Y si no me equivoco, con esta terminamos la evaluación de lo que es el derrame. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Del tema que hemos tocado ahora. Doutor, em algum momento utilizamos diuréticos para tratar el derrame? Claro. Un ejemplo clásico del tratamiento con diuréticos para derrame pleural es el paciente que viene con una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no?
Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca compensada, digamos que tiene ingurgitación yugular, edema, ortopnea, radiológicamente tiene un derrame pleural bilateral, y muchas veces el derrame pleural en la insuficiencia cardíaca tiene un predominio que es el lado derecho, pero bueno, en lo general es un derrame pleural bilateral, y como con toda la clínica de una insuficiencia cardíaca descompensada, a ese paciente debemos darle diuréticos. Y el diurético sirve para eliminar el excedente del líquido, ¿no? Y va a disminuir la cuantía del líquido pleural, porque acuérdate que la etiología del aumento de la presión, mejor dicho, la etiología de la pleural bilateral producto de una insuficiencia cardíaca descompensada va a ser por aumento de las presiones hidrostáticas. Entonces tenemos que disminuir eso, compensándole la cardíaca. Una forma rápida es dándole diuréticos. Y simplemente con eso podemos hacer que remita el derrame pleural. Mucho más difícil es, por ejemplo, tratar a un paciente que tiene una hipolinemia. Si hay una hipolinemia, esto va a conducir a disminución de la presión oncótica. Si nosotros le demos diuréticos, pues no vamos a poder eliminar el derrame porque lo que le falta a ese paciente son proteínas. Y las proteínas, para decirlo en términos que se puede entender, lo que hace la proteína intravascular es jalar el líquido, no atrae el líquido. Si no tenemos proteínas en el intravascular, así le demos diuréticos, pues no va a sacar el líquido. No va a poder extraer el líquido de las cavidades pleurales. No van a servir de mucho, es más difícil de tratar. Un derrame pleural consecuencia de disminución de presión oncótica a un derrame pleural consecuencia de aumento de presión hidrostática. Y los exudados es diferente, ¿no? El exudado, una vez que tenemos la etiología, que como le mencionaba, por lo general va a ser 3, ¿no? O el derrame es paraneumónico, o el derrame es por tuberculosis, o el derrame es por cáncer por pleural. Esas son las 3 principales causas de un derrame pleural exudado. Doctor, una pregunta. Esa tuberculosis pleural que ha desarrollado el paciente, no necesariamente él tuvo que haber desarrollado una tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, con un signo bastante característico que es la hemoptisis, ¿o no? No necesariamente. La tuberculosis, tú sabes que es una enfermedad que puede afectar cualquier lugar del cuerpo. Y no necesariamente necesita una manifestación pulmonar o va a tener manifestación pulmonar para tener solamente manifestación pleural. Ok, gracias. La mayoría de los pacientes sí. La mayoría de los pacientes van a tener una afectación pulmonar asociada, pero hay pacientes que no, simplemente tiene problema pleural o problema extrapulmonar, puede ser ganglionar, cerebral, hepático, renal, etcétera, lo que se te pueda ocurrir. Por eso es que de repente no tiene expectoración, hemoptisis, simplemente tiene problema pleural. Ok. Sí. ¿Alguna otra consulta sobre el tema? Doctor, una consulta. Cuando es un derrame pleural por insuficiencia cardíaca, en la radiografía se va a ver bilateral. Pero hay eso, que sea bilateral ya confirma que es causado por la insuficiencia cardíaca. No. Lo que te va a confirmar que es causado por la insuficiencia cardíaca es tu historia clínica. Si tu historia clínica, te explico fácilmente. Te pongo 2 casos, ¿ya? Tienes un paciente que tiene 60 años, que ha tenido, tiene 60 años, tiene antecedentes de cáncer pulmonar, ¿sí? Que felizmente se curó con cirugía y que desde hace unos meses nota edemas de miembros superiores y de cara, ¿ya? No de ortopnea, no tiene dolor torácico y lo que tiene es tos seca y disnea.
¿ok? Han notado que cuando orina, tiene orina espumosa, ¿sí? Eso es lo que le llama mucho la atención. Y que orina, en estos últimos semanas, pues ha aumentado pues la cantidad de orina al cuádruple. Orina 4 veces más de lo que siempre orina. Y le tomas una radiografía y tiene un derrame pleural bilateral. ¿Tú pensarías en ese paciente en una insuficiencia cardíaca? Bueno, porque está orinando, por su orina pensaría en un síndrome nefrótico porque hay pérdida de proteínas y los Eso. edemas también son característicos de síndrome nefrótico. Muy bien, ya ves. Entonces, un derrame pleural bilateral no te dice que es insuficiencia cardíaca. Lo que te dice tú que es insuficiencia cardíaca o no es una anamnesis y tu examen físico. Ya. Y doctor, y digamos de que, bueno, el derrame, el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero en el derrame pleural en la radiografía sale que es unilateral. Entonces, yo leí que cuando es unilateral ya se debe hacer una toracocentesis. ¿Unilateral de qué lado? Del En ese derecho. paciente que estás diciendo. Ya. Si es unilateral y es derecho, y si tiene dolor torácico, sí tienes que hacerle toracocentesis, sí o sí. Ya, pero si es por, digamos, por insuficiencia y no presenta dolor torácico. Si es que no me dejas terminar. Si es que es por insuficiencia cardíaca y es la primera vez que tiene un derrame pleural unilateral, sí tienes que hacerle toracocentesis. Si anteriormente, si por ejemplo hace 2 meses te vino exactamente con el mismo cuadro, con un derrame pleural unilateral, insuficiencia cardíaca descompensada, sin dolor torácico, y le hiciste una toracocentesis y salió trasudado, y ya vuelve a tu consulta 2 meses después con la misma clínica, no se recomienda, las guías te dicen que no es recomendable hacerle otra toracocentesis porque estás frente al mismo cuadro que se está repitiendo. Sí se recomendaría hacerle toracocentesis si, por ejemplo, has tenido un episodio anterior, de acuerdo, hace 2 meses te vino sin dolor torácico, derrame pleural unilateral, le hiciste toracocentesis, te salió trasudado, le dices su diurético, se sanó. Y te regresa ahora 2 meses después, otra vez con el derrame pleural, pero ahora tiene dolor. Y tiene fiebre, de repente, pero sobre todo dolor. Ah, no, aquí sí estoy obligado en volver a hacerle el estudio del líquido. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna consulta más? Bien, chicos. Entonces, vamos miércoles, jueves, viernes. Si no me equivoco, tenemos reunión el lunes. ¿Ya? Y el lunes... ¿Cuándo sería entonces nuestra próxima clase? Dime, Isa. Nuestra próxima clase ya no sería en esta semana, sino la próxima. Sí, vamos a hacerlo el lunes, la otra clase. Ok. Entonces, el día lunes vamos a hacer sobre, a ver, según lo que les han pedido, vamos a hacer sobre patología intersticial. ¿Ya? Sí. Sobre patología intersticial. Ok. Y sobre patología intersticial necesito 2 voluntarios. 2 voluntarios a dedo, 2 voluntarios Yo para puedo que... también. A ver, ¿quién dijo primero yo? Yo, Laisa. Ya, Laisa. Entonces, vamos a hablar de patología intersticial. Igual como viste, las exposiciones que lo han hecho ahora muy bien. Felicito, solamente una cosa muy puntual. ¿Ok? Me vas a hablar sobre, para complementar un poco más la radiografía, la radiografía, todo esto, vas a hablarme sobre hallazgos radiológicos en la fibrosis pulmonar. Enfócate en lo que es fibrosis pulmonar idiopática, ¿ok?
Ya, perfecto. Lo más común que vamos a encontrar en los hallazgos radiológicos siempre con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y quién más quiere hablar algo del tema? Yo puedo hacer. Nicole Méndez eres, ¿no? Sí. Ya, Nicole, entonces, radiografía, y tú vas a hablarme sobre lo que es, así también muy concreto, sobre lo que es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática. Ok. ¿Ya? Sobre la fisiología de la fibrosis pulmonar idiopática, y Laisa nos va a hablar sobre las imágenes radiológicas, sobre la radiología de la fibrosis pulmonar idiopática. No se extiendan en lo que es todo fibrosis, ya, porque eso es demasiado, sino simplemente busquen sobre fibrosis pulmonar idiopática y me hablan sobre como de fisiopatología, que es poquísimo, y lo que es hallazgos radiológicos principales. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, la próxima va a ser así igual. Vamos a presentar un caso clínico, vamos a presentar con partes y todo. Voy a ver si les puedo poner algún sonido respiratorio para que puedan diferenciar o puedan escuchar el velcro. ¿Ok? Y eso sería todo por ahora. Vamos entonces el lunes, ¿les parece? Ok, doctor, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bien, chicos.